Hola a todos y bienvenidos a la segunda clase del curso de modelado 3D en Blender. En esta oportunidad estudiaremos cómo iniciarse en el interfaz de Blender. Explicaremos un poco de su interfaz y los diferentes editores que posee el interfaz de Blender orientados al modelado 3D. Muy bien, ahora vamos a empezar con el interfaz de Blender. Como podemos ver, ya tenemos Blender abierto y podemos ver en su totalidad el interfaz. El interfaz de Blender está compuesto de diferentes editores. Los editores son estas ventanas que podemos ver abiertas. Por ejemplo, aquí podemos ver abiertas la ventana del editor 3D, que es donde está la vista 3D, la ventana del listado, en donde podemos ver los objetos que están en la vista 3D, la ventana de propiedades o el editor de propiedades y el editor de la línea de tiempo, que está en la parte inferior. Para recordarlo, pueden ver en la esquina inferior izquierda de Blender todos los botones que yo estoy presionando en caso de que necesiten comprobar las teclas que presiono. Ok, como pueden ver, estos son diferentes editores y para configurar los editores pueden moverlos y cambiarlos de tamaño. Inclusive pueden generar nuevos editores, como por medio de este pequeño icono que sale en la esquina superior derecha y en la esquina inferior izquierda de algunos editores. Es decir, si arrastramos esto, podemos crear un nuevo editor. Al abrir una nueva ventana de estas, podemos cambiar el editor al que nosotros queramos. Por ejemplo, editor de V de imágenes, lo que nosotros queramos. Y para cerrarlo, solo hay que, otra vez, hacer clic aquí y hacer clic hacia el editor que queremos cerrar. Y listo. Para cambiar los editores se tiene que utilizar este pequeño botón que aparece en la esquina inferior izquierda de algunos editores y en la esquina superior izquierda de otros editores. En este caso, en la vista 3D está en la esquina inferior izquierda, al igual que en el editor de línea de tiempo que está aquí. En el editor listado y en el editor de propiedades, ese mismo botón está en la esquina superior izquierda. Y de esa forma va a poder cambiar de editores a gusto y crear y modificar el interfaz a su propio gusto. Ok, ahora empecemos con el interfaz tridimensional primero, el interfaz 3D. El interfaz 3D tiene principalmente una barra de herramientas y menús en la parte inferior. Aquí podemos ver los botones de vista, de seleccionar, de agregar, de objeto y otro tipo de herramientas que son utilizados en la vista 3D. También tenemos, si nosotros le damos a la tecla T y a la tecla N, se abren dos menús a la izquierda y a la derecha de la vista 3D. En estos menús se puede modificar en el izquierdo, que se acciona con la tecla T. Se pueden ver diferentes herramientas para la vista tridimensional, tanto para agregar objetos como para las relaciones, herramientas, entre otras cosas. Y en el menú que se abre a la derecha, que es con la tecla N, vamos a ver diferentes propiedades de los objetos y del entorno tridimensional. Por ejemplo, la transformación, la posición, la vista, las capas, el cursor 3D, entre otras cosas. En este editor podemos observar en este botón que está aquí. Este botón es el modo de ver la vista 3D o la modo de interactuar con la vista 3D. Está el modo objeto para interactuar con los diferentes objetos en su totalidad, aunque sean polígonos. Tenemos el modo edición, que nos permite interactuar con los objetos desde sus partes, es decir, desde sus vértices, desde sus aristas y desde sus caras. Y el editor y el modo escultura, que nos permite interactuar con ellos como si fuese una masa flexible, es decir, para realizar el tipo de modelado escultural. También aquí tenemos, en el caso cuando estamos en el modo de edición, tenemos aquí tres botones para poder interactuar con nuestros polígonos desde sus vértices con este primer botón, desde sus aristas con este botón y desde sus caras con este botón. También hay que destacar que los shortcuts para poder realizar las interacciones con los modelos son la tecla G para mover, la tecla R para rotar, la tecla S para escalar y la tecla E para extruir. También podemos utilizar nuestro manipulador 3D, que aquí lo pueden observar como este pequeño icono que tiene las tres ejes direccionales. Con ese icono nosotros podemos agarrar, por ejemplo, en el eje Z y moverlo en el eje Z
o en el eje X o simplemente en el eje Y, utilizando el mismo manipulador tridimensional. También aquí en el menú del manipulador podemos elegir rotar. Nuestro manipulador se transforma en esto para poder rotar nuestros objetos. En este caso vamos a utilizar otro objeto para poder identificar bien su rotación. Podemos rotarlo en el eje Y, rotarlo en el eje Z o rotarlo en el eje X. Y también para escalarlo, que aquí tenemos para escalarlo en el eje Z, escalarlo en el eje X y escalarlo en el eje Y. Yo siempre recomiendo utilizar los shortcuts, las teclas rápidas, debido a aquí podemos, por ejemplo, si le damos a G lo movemos libremente, pero si le damos a G y luego a X lo movemos en el eje X. Si le damos a G y luego a la tecla Z lo movemos en el eje Z. Igualmente, si queremos rotarlo en el eje Y, le damos a R y luego al eje Y así lo rotamos en el eje Y. De igual forma, para escalarlo y para extruir, es decir, si queremos escalarlo en el eje Z, le damos a S y luego a Z. Y así para cada uno de los ejes y así para cada una de las acciones. Siempre recomiendo manipular los objetos de esa forma. También hay que tener claro qué es el punto pivote, que es ese pequeño. Vamos a eliminar un momento el manipulador 3D para entender. Ok, el punto pivote, que es ese pequeño punto amarillo que podemos observar en el centro de los polígonos. En este caso, vamos a crear un nuevo polígono en el centro de nuestro espacio. Ahí se puede observar el manipulador, el punto pivote. El punto pivote, digamos que es el centro, o lo que el Blender reconoce como el centro del objeto. En ese punto Blender reconoce que está ese centro. Por lo tanto, a partir de ahí se hacen diferentes manipulaciones. Si nosotros manipulamos el objeto en modo objeto, al moverlo podemos ver que se mueve el punto pivote junto con el objeto. Sin embargo, cuando lo manipulamos en el modo edición, podemos ver que se mueve la geometría del polígono, más no se mueve el punto pivote. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular objetos en el modo objeto y en el modo edición. Debido a que si nosotros queremos realizar diferentes acciones, por ejemplo, aplicar un modificador, que vamos a ver más adelante en las siguientes clases, si queremos aplicar un modificador, por ejemplo, un modificador de reflexión, esta reflexión se va a realizar con respecto al punto pivote. Pueden ver que la reflexión está con respecto a ese centro del punto pivote. Al moverlo en el modo objeto se mueve el punto pivote, pero al moverlo en el modo edición, el punto pivote queda intacto y lo que se mueve es la geometría del objeto. Así que hay que tener mucho cuidado de ese punto pivote, ya que es como reconoce Blender la posición y el estado del objeto. También es necesario hablar sobre el cursor 3D. El cursor 3D es el que podemos mover con el clic izquierdo. Es ese pequeño icono que aparece, que no tiene nada que ver con el punto pivote ni con los objetos. Sin embargo, a partir de ese cursor 3D es que vamos a crear los diferentes objetos, que después vamos a poder movilizar sin ningún tipo de problema. Ese cursor 3D es el que indica de dónde van a partir las acciones nuevas que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, el crear nuevos objetos. Tanto el punto pivote como el cursor 3D se pueden manipular con el menú de objeto. Aquí tenemos en el menú de objeto una pestaña llamada transformación, en la que podemos mover la geometría al origen. El origen se entiende como el punto pivote, el origen a la geometría, el origen al cursor 3D o el origen al centro de masa, dependiendo de varias acciones que tenemos para poder mover esos puntos. En el caso de que nosotros hayamos movido el cursor 3D, tenemos dos formas de retornarlo al punto 0 de las coordenadas. Dándole a Shift C, él se devuelve al punto 0 del eje de coordenadas. Y también tenemos en el menú de propiedades la pestaña cursor 3D, en donde nosotros vamos a poder mover el cursor 3D a donde nosotros queramos. Si pueden observar aquí, cada vez que yo muevo el cursor 3D se cambian las coordenadas en esta pestaña. Ahora continuemos con nuestro editor listado. El editor listado es este que podemos observar
en la parte superior derecha de la pantalla cuando estamos en la vista por defecto del editor de Blender. En este editor podemos observar todos los diferentes objetos que hay en nuestra vista, en nuestra vista 3D. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra esfera, que es esta que acabamos de crear, nuestra lámpara, que es este punto que se ve aquí, y tenemos una cámara, que es este que está aquí. Si borramos la cámara y la luz, podemos ver que solo queda la esfera. Inclusive, si nosotros duplicamos con el comando Shift D nuestra esfera, vemos que se van creando todos los elementos que están dentro de nuestra escena tridimensional, de nuestro ambiente 3D, nuestro editor 3D. En el listado, en este caso, tenemos todas las escenas, ya que aquí aparecen las diferentes escenas. Las escenas en el editor 3D podemos ubicarlas en este pequeño menú que se ve en la esquina, en la parte inferior. Nosotros podemos crear un proyecto con diferentes escenas en las que vamos a ir trabajando diferentes modelos o diferentes cosas. Aquí podemos observar todas las escenas, en este caso solo hay una. Luego de esa escena se ven las capas de procesamiento, que son los layers, que están, que sí se pueden observar aquí. Y después observamos el mundo, que es nuestro ambiente tridimensional, en el que van a estar todos los objetos. También podemos poner la escena actual, en la que nada más se van a ver los objetos que están dentro de nuestra escena actual. Podemos ver las capas visibles, en este caso nada más tenemos una capa visible. Podemos ver los objetos que tengamos seleccionados, es decir, si tenemos varios objetos y tenemos seleccionado uno, solo se va a ver en el listado el objeto seleccionado. Si seleccionamos varios, se van a ver todos los objetos. Y así podemos ver los objetos activos, los objetos del mismo tipo, los diferentes grupos de objetos. En este caso, con Control G podemos hacer un grupo de objetos. En este caso hicimos el grupo de objetos de estos tres conos. También podemos ver las secuencias, los archivos de Blender, los bloques de datos, las preferencias de usuarios y los datos huérfanos de procesamiento. Y tenemos dos pequeños menús para poder interactuar con el editor de listado. Ahora vamos a continuar con el editor de propiedades, que es el que está debajo del editor de listado. En el editor de propiedades vamos a observar diferentes opciones, diferentes pestañas para interactuar con las propiedades, tanto del entorno tridimensional como de cada uno de nuestros objetos. Hay muchas propiedades, sin embargo vamos a centrarnos en las propiedades que están orientadas al modelo tridimensional, al modelaje tridimensional. Aquí podemos observar en esta segunda capa, que se llama capas de procesamiento, en esta segunda pestaña, en la que vamos a poder interactuar con las diferentes capas de procesamiento que hay, es decir, para poder trabajar en diferentes capas y en diferentes objetos, para no mezclarlos. Aquí tenemos las diferentes capas, tenemos lo que vamos a poder ver en esas capas, entre otras cosas. Después pasamos aquí a la pestaña de escena, en donde están todas las propiedades de nuestra escena. Las propiedades que tienen que saber ahorita importantes son las diferentes cámaras que va a haber, los fondos que va a haber y los clips activos que van a haber dentro de la escena, aunque esto ya no tiene que ver con el modelado. Y aquí una parte muy importante es que vamos a poder manipular las unidades espaciales dentro de la interfaz tridimensional de Blender, es decir, dentro del editor 3D, en las que podemos ajustar por ejemplo, a centímetros, a pies, a pulgadas, a kilómetros, a metros, millas o milímetros, dependiendo de la unidad que queramos utilizar. Así podemos también elegir el sistema métrico que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos aquí el sistema imperial, que es el sistema métrico el sistema métrico, que es en donde tenemos centímetros, kilómetros, entre otras cosas, y el sistema imperial, que se refiere al sistema que es en pulgadas, yardas, pies, entre otras unidades. Igualmente podemos modificar las unidades cuando respecta a los grados de rotación o los ángulos que hay, que podemos hacerlo en grados, que todos conocemos, los diferentes, un círculo o una rotación completa tiene 360 grados, o lo podemos hacer en radianes, que es algo mucho más complejo. Dependiendo del país en donde vivas, puedes tener conocimiento de uno u otro. Y la escala a la cual vamos a trabajar los objetos. Si nosotros tenemos el sistema métrico y lo estamos trabajando a escala 1, si nosotros movemos o creamos un objeto, por ejemplo, un cubo que tiene dimensiones 1, 1, 1, ese objeto lo estamos trabajando como si tuviese 1 metro por 1 metro por 1 metro.
En cambio, si lo ponemos a escala de 0,1, por ejemplo, aquí hay un error. Aquí está. Si lo trabajamos a escala 1, vamos a poner 1, 1 y 1. Estamos trabajando ese objeto como si tuviese 1 metro por 1 metro por 1 metro. Pero si lo trabajamos a una escala de 0,1, ahora ese cubo va a tener 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Así que vamos a poder cambiar la escala de todo nuestro entorno tridimensional. También tenemos otro tipo de propiedades que vamos a ir viendo poco a poco y que no tendrán que ver muchas con el modelado 3D. En este otro menú podemos observar las propiedades del objeto que tengamos seleccionado, tanto el nombre del objeto como la posición, la rotación y la escala de ese objeto. También podemos ver la transformación relativa, los bloqueos de transformaciones, las relaciones que tenga con otros objetos, el grupo al que pertenezca o si pertenece a un grupo u otro, la forma de visualizar el nombre, porque si podemos visualizar el nombre, el eje o los ejes, la estructura, todos los bordes, entre otras cosas. Diferentes formas de visualizar el objeto, la duplicación, las relaciones, entre otras pestañas que vamos a ir viendo en el curso en el trayecto del curso. Luego tenemos la pestaña de modificadores, en las que vamos a encontrar diferentes herramientas que van a modificar tanto objetos como acciones de los objetos que se encuentren en el entorno tridimensional o en el editor tridimensional. Aquí tenemos los que más vamos a utilizar para el modelado, son los modificadores de generar. Estos modificadores son para modificar de una forma u otra los objetos que tengamos seleccionados. Y luego tenemos, por último, la pestaña de datos, en los que vamos a tener todos los datos del objeto que tengamos seleccionado. Vamos a poder ver el espacio de texturizado, los grupos de vértices que vamos a poder ir haciendo, las formas claves, los mapas V del objeto, los colores de vértices, los datos de la geometría, entre otros datos que se pueden ver en esta pestaña. Aquí ya pudimos ver el interfaz básico de Blender, cómo está compuesto y cuáles son los editores que vamos a usar principalmente en este curso para aprender el modelado tridimensional por medio del programa Blender. Espero que hayan disfrutado de la clase y nos vemos en una próxima oportunidad, en la próxima clase del curso de modelado 3D en Blender.